Vuelvo nuevamente. Buenos días. Hoy vamos a iniciar nuestro programa de nuestro objetivo de aprendizaje con trabajar con hojas de cálculo y vamos a trabajar con la famosa hoja de cálculo de Microsoft Excel. Entonces ya hoy cerraremos el ciclo de la videoconferencia. Esta es nuestra última videoconferencia. Recuerden hacer las actividades que están en el aula virtual. Entonces, como vamos a iniciar con el programa de Excel, es importante saber qué es Excel. Bueno, Excel junto con las aplicaciones de Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Outlook y otros programas que quizá usted no conoce, forman parte de la suite ofimática Microsoft Office. Pero este programa está enfocado a que podemos realizar con él distintos tipos, todo lo que implique realizar cálculos en nuestra computadora, como hacer una nómina de pago, un reporte de calificaciones, eh, hacer una factura, una cotización, todo lo que implica realizar cálculos, señores. Podemos usar esta poderosa herramienta. Entonces, Excel es un programa del tipo hojas de cálculo. ¿Qué significa eso? Que permite realizar cálculos de manera rápida y sencilla, desde simple suma, resta, o sea, operaciones matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación y división, hasta avanzados cálculos como el cálculo de un préstamo hipotecario o bancario, calculando intereses, todo eso. En Excel podemos crear gráficos y es muy usado en las empresas para analizar información. Bien, que ahí es que realmente esta herramienta aporta. Entonces, continuamos. Vamos a ver lo que es el concepto de hoja de cálculo. Entonces, a esto es que se denomina hoja de cálculo, a este escenario que usted está viendo aquí, que veremos ahorita en, en la ventana de Microsoft Excel. Entonces, esto es lo que constituye una hoja de cálculo. Pero Excel no es la única hoja de cálculo, hay muchas hojas de cálculo en el mercado. Está la hoja de cálculo de OpenOffice, LibreOffice. Hay un software que se llama WPS, que tú puedes también, tiene versiones para Android y creo que para iOS también. Hay muchas hojas de cálculo, hay un programa llamado que se llama Spreadsheet Download. Esta aplicación que se llama Sheets de Google Hojas de Cálculo o anteriormente se llamaba Google Sheet ha tenido mucha aceptación eh, en lo que es esta, esta herramienta como hoja de cálculo, pero tiene la ventaja que nos permite trabajar desde la nube. Es decir, todo lo que tú vas haciendo, todo tipo de cálculo que tú vas haciendo en ella, entonces se va guardando en lo que es, si tú tienes tu cuenta sincronizada de Gmail. Bien, entonces, en lo que concierne a nosotros, lo que nosotros vamos a estar trabajar es con la herramienta de Microsoft Excel. Bien, entonces, vamos a ver lo que es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo, como ahí menciona, es una aplicación que sirve para trabajar con datos numéricos y alfanuméricos de forma sencilla e intuitiva. Miren, en Excel podemos trabajar con distintos tipos de datos o valores constantes, como una fecha, un número, un texto. Son constantes porque no cambian. Y además de eso, o sea, son constantes porque si el usuario no lo cambia, ellos no cambian. También Excel permite trabajar con lo que son fórmulas. Las fórmulas las establecemos para realizar los cálculos en, en nuestra hoja de cálculo y para el análisis de la información. Ustedes van a ver ahorita cómo podemos trabajar con eso. Entonces, sin más preámbulo, vamos a conocer esta herramienta. Bueno, podemos iniciar Excel de la forma más tradicional, buscándolo por aquí, por el menú inicio. Y acá buscamos la aplicación de Excel. Como yo tengo Office 2013, en Office 2013, aquí te aparece la aplicación contraída en una carpeta que se llama Microsoft Office 2013. Entonces, por ahí está la aplicación que se llama Excel. Entonces, desde aquí arrancamos la aplicación. Entonces, desde Microsoft Excel 2013 hasta las versiones posteriores, esta es la vista que ustedes ven del programa. Esa es la pantalla inicial. Entonces, en esa pantalla inicial, usted lo que deberá buscar
elegir una plantilla con la cual desea trabajar. Entonces, yo voy a trabajar con la plantilla que se llama libro en blanco. Yo voy a trabajar con la plantilla que se llama libro en blanco. Simplemente le hago un clic y ya tengo la aplicación en pantalla. De otra forma también, déjenme cerrar el Excel. Puedo iniciar Excel desde un acceso directo en el escritorio. Entonces, déjenme activar la lupa. Miren, desde el escritorio, cuando ustedes vean un programa, esa flechita con ese orientada así para la derecha, eso significa que esos son accesos directos. ¿Acceso directo qué? A los programas que tú puedes utilizar con más frecuencia. Entonces, siempre me gusta tener acceso en el escritorio de los programas que utilizo con más frecuencia, como el Word, el Excel, el PowerPoint, etc. O también podemos arrancar la aplicación de Excel desde un acceso a la barra de tareas. Entonces, ¿cómo tú creas una copia del programa en la barra de tareas? Sencillo. Yo la voy a quitar para luego activarla. Entonces, voy a desanclar esa opción que dice, primero hago clic derecho encima del botón que está en la barra de tareas, el acceso del programa, y simplemente lo quito. Entonces yo voy a arrancar el programa de Excel y simplemente aquí desde la barra de tareas hago clic derecho y la opción que me va a permitir tener una copia del programa en la barra de tareas es esta, que dice anclar, donde aparece esa chincheta. ¿Están viendo? Simplemente eso significa, por ejemplo, que si cerramos el programa, vamos a tener siempre una copia en la barra de tareas. Bien, entonces ya vamos a arrancar la aplicación en sí. Entonces vamos a trabajar con la plantilla que se llama libro en blanco. Vamos a conocer principalmente las herramientas. Cuando ustedes estén manejando un programa, es importante que ustedes conozcan lo que es el entorno gráfico del programa. Entonces el entorno gráfico compone cada una de las partes que integran este programa. Por ejemplo, cada vez que arrancamos la aplicación de Microsoft Excel nos dice la barra de título, libro 1. Bien, todos los archivos que el programa crea se denominan libros. Microsoft ha denominado a sus archivos como libros digitales. Pero es que los libros, esta es la forma como Microsoft, la empresa fabricante del software, tiene el concepto. Excel es un libro digital que está compuesto a su vez por lo que son hojas. Es decir, aquí tenemos una hoja y si vamos a integrar más hojas, entonces debemos ir añadiéndola. Contrario, yo estoy trabajando con Excel 2013, contrario a las versiones anteriores, aquí te aparece de manera predeterminada hoja 1, hoja 2, hoja 3. Me refiero a la versión de Excel 2007-2010. Pero desde las versiones posteriores, cuando el usuario necesita añadir hojas de cálculo, entonces tiene que hacerle un clic a este botón que aparece ahí, el botón de más. Esos detalles lo veremos ahorita. Bien, entonces ya ustedes conocen los botones que controlan la ventana. Y fíjense que hay elementos muy comunes con relación al programa que aprendieron a utilizar ayer de Microsoft Word. Esto es la barra de título. Entonces esta es la barra de acceso rápido. En la barra de acceso rápido nos muestra lo que son iconos o botones en esta barra, al cual nosotros podemos agregar o quitar. ¿Cómo nosotros agregamos y quitamos botones de esa barra? Simplemente haciéndole un clic y cuando ustedes quieran activar uno, simplemente le hacen un clic y ahí se activa. Lo que tienen los cotejos son los botones que te van a aparecer en esa barra. Bien, esto es lo que se conoce donde yo estoy haciendo el círculo. Esto es lo que se conoce como la cinta de opciones. La cinta de opciones tiene todas las funciones, señores, del programa o todos los comandos útiles para trabajar. ¿Verdad? Está compuesto por la cinta de opciones, está compuesta por lo que son varias pestañas o fichas. Y la pestaña o ficha a su vez se compone por lo que son conjuntos de iconos. Por ejemplo, si le hago un clic a la pestaña inicio, voy a ver un conjunto de iconos llamado fuente. También voy a ver un conjunto de iconos llamado alineación. Y así sucesivamente, un conjunto de iconos llamado número, estilo. Entonces, ese conjunto se refiere a que esos iconos son están englobados en la misma categoría, ¿verdad?
Entonces fíjense que esto es muy común, eso usted lo vio en Word ayer. Entonces, fuente para todo lo que implica el formateo de los datos de nuestra hoja de cálculo. Bien, entonces vamos a conocer otra parte de nuestra hoja de cálculo, muy importante. Esto es lo que se llama el cuadro de nombre. Mire, cuando tú le haces un clic a una de las celdas, este cuadrito que ustedes ven transparente se denominan celdas. Bien, ese es el nombre que se denomina. Pero fíjese que cuando yo le hago un clic a uno de los cuadros de la celda, me aparece una celda que resalta sobre la demás. Esto es lo que se llama celda activa, ¿verdad? Entonces, a medida que yo me voy moviendo por mi hoja de cálculo, aquí va cambiando. Esta parte se denomina cuadro de nombre. ¿Por qué? Porque el cuadro de nombre nos está diciendo el nombre de la celda en la cual estamos ubicados actualmente. Si me coloco aquí, mira, él me dice, mira, esa se llama la celda F4. Bien, vamos a conocer ahora esta parte de nuestra hoja de cálculo que se llama la barra de fórmulas. Entonces, la barra de fórmulas nos permite visualizar el dato que tiene la celda. Eso lo vamos a ver en breve. Bien, entonces el dato que tiene la celda. Entonces, vamos a conocer ahora lo que son las columnas. ¿Qué se parece a Excel, señores? Excel se parece como una tabla grande, esa tabla que trabajamos en Word. Entonces, mire, todo este escenario aquí que usted está viendo de la pantalla es lo que se denomina. Todo esto, mire, yo le hago un clic a este botón y ahí me selecciona toda la celda. Entonces, todo este escenario que yo le estoy mostrando a usted actualmente es lo que se llama la hoja de cálculo. Entonces, las hojas de cálculo están compuestas, las columnas se denominan por letras. Las columnas se denominan por letras. Mire cómo están nombradas las columnas. Son el conjunto de celdas, pero verticalmente. Se denominan por letras del alfabeto. Después que termina en H, entonces eso sigue por allá y termina en Z. Después de la Z, entonces comienza una nomenclatura llamada AA, AB, AC y así sucesivamente. Después que termina en AZ, entonces comienza BA, BB, así sucesivamente. Bien, estos números que ustedes están visualizando aquí es lo que se llaman filas. Es lo que se denominan filas. Las filas son el conjunto de celdas o son las hileras horizontales que tiene la organización horizontal de la celda. Mire, para seleccionar una columna simplemente le hago un clic a la letra. Bien, entonces para seleccionar una fila simplemente le hago un clic al número. Bien, entonces fíjese que aquí tengo un puntero de una cruz, pero cuando yo me coloco en la línea divisoria aquí entre la columna C y la D, entre la columna B y la C, aquí me aparece una ancla, por igual aquí, por igual aquí. ¿Para qué se utiliza esa ancla? Esa ancla se utiliza para ampliar el dato cuando no nos cabe, cuando el dato es muy largo y no nos cabe en la celda. Bien, para eso es que se utiliza eso. Seguimos conociendo parte de nuestro programa. Esto es lo que se llama aquí, señores, la barra de desplazamiento, que nos permite desplazarnos. Esta es la barra de desplazamiento vertical, nos permite desplazarnos a lo largo de la hoja de cálculo. Entonces fíjense que aquí termina en ¿dónde? En 23, pero todavía eso sigue. Entonces para ver las demás celdas, simplemente tú lo que desplazas, te coloca aquí, le va dando, le va dando, le va dando, y simplemente nos movimos de la 23 a la fila 37. Pero también tú puedes agarrar esa barra y bajarla también. O sea, puedes jugar con esa barra. Bien, ¿qué tenemos aquí? Esta es la barra de desplazamiento horizontal. Nos va a permitir movernos a lo ancho de la hoja de cálculo. Es decir, va a permitir ver las demás columnas que quizá usted no visualiza. Fíjese que aquí la columna que nos muestra final es la columna P. Por ahí viene la O, pero es que no la estamos viendo. Entonces, tú lo que tienes que agarrar, te coloca aquí y le da y le da y le da. Y ahí te va a desplazar a la otra celda. Perdón, a la otra columna. Cuando tú vuelves y le da, entonces mire cómo comienza la nomenclatura. Terminó en Z. Entonces viene el otro nombramiento, el otro nombramiento de la columna. A, A, B, y cuando termina en AZ,
Entonces comienza la nomenclatura BA, BB, BC, así sucesivamente. Bien, entonces, mire cómo estamos, mire cómo estamos. Entonces igualmente tú puedes agarrar esta barra y moverla para acá. Bien, entonces, continuamos, simplemente empezamos a volver nuevamente a donde estaba nuestro escenario. Entonces la primera celda de la hoja de cálculo es la celda A1. Entonces, ¿cómo se nombra la celda? La celda se nombra de la siguiente manera. Por ejemplo, ahí no dice la celda C5. ¿Qué significa eso? Que primero se nombra la columna y después la fila. Entonces, cuando decimos la celda C5, estamos diciendo columna C, fila 5. Entonces, esa es la celda B8. Estamos diciendo ahí columna B, fila 8. O sea, la ubicación de la celda en lo que es nuestra hoja de cálculo. Entonces, seguimos aprendiendo. Esto es lo que se denomina, señor, el zoom. El zoom permite acercar o alejar nuestro trabajo. Aquí el botón de menos para alejar nuestro trabajo. Y de hecho, fíjese que está muy diminuto. Usted ha alejado tanto su trabajo que está muy diminuto. Ahí no podemos visualizar nada. A pesar de que yo tengo la herramienta que me gusta utilizar de Windows, que se llama la lupa, que me utiliza a enfocar bien para yo explicar los temas. Entonces, si le hacemos un clic aquí al botón de más, pues simplemente lo que vamos es acercando nuestro trabajo, nuestra hoja de cálculo. Bien, entonces una vista para una persona que tiene su vista normal sería en 100, ¿verdad? Tú simplemente le haces un clic aquí a la línea y ya. ¿Para qué se utilizan estos botones? Esos son los botones de vista. Esta forma cambia de... Esto se utiliza para cambiar la forma de visualizar nuestro trabajo o nuestros libros en pantalla. Ahorita veremos parte de eso. Entonces, aquí, esto es lo que se llama, esta parte aquí es lo que se llama la etiqueta de hoja. Entonces, la etiqueta de hoja dice la hoja que estamos trabajando actualmente del libro. Entonces, para añadir, simplemente le hacemos clic al botón de más y mira cómo se van enumerando. ¿Veis? Entonces, aquí yo puedo tener un trabajo, aquí yo hago otro trabajo y en la hoja 3 otro trabajo. Que pueden que estén relacionados o no. Bueno, pues yo puedo tener una base de datos de productos o de artículos, una base de datos de clientes, una base de datos de proveedores y puedo tener otra para facturar si así lo requiero. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a trabajando en lo que es la hoja de cálculo. Simplemente, tú lo que necesitas hacer es colocarte. Tú lo que necesitas hacer es colocarte en la celda donde tú quieres escribir. Por ejemplo, yo estoy ahí en la celda A2. Yo puedo escribir la palabra prueba. Tengan buena ortografía, señores. ¿Por qué? Porque el programa de Excel no es como un Word que nos muestra los errores ortográficos y gramaticales. Tengan eso pendiente. El programa de Word, de Excel, perdón, no es como un Word que nos muestra los errores. Entonces, sí hay forma de corregir los errores de ortografía y gramática, que usted lo puede hacer a través de la tecla F5, F7 para corregir los errores de ortografía y gramática. Entonces, fíjense que aquí yo escribí la palabra prueba, aquí voy a escribir el valor 600 y aquí voy a escribir, puede ser cuenta 500 y aquí voy a escribir una fecha que sea 22 del mes 1 del 2020, ¿verdad? Entonces yo pongo 20. Fíjese la nomenclatura de esa fecha. ¿Cómo lo voy haciendo? ¿Cómo vamos introduciendo datos en una celda? Simplemente podemos utilizar la tecla tabuladora o tú puedes utilizar las teclas direccionales o simplemente le da enter si quieres escribir debajo. Como yo me fui desplazando hacia la derecha, yo lo que fui tabulando con la tecla tabuladora. Entonces, cuando tú terminas de escribir el dato de la celda, simplemente puedes pulsar la tecla Enter. Ustedes vieron cómo cambió la nomenclatura. Ahorita yo separé por guión y ahora me cambió y me puso el símbolo de slash, de barra, ¿verdad?
Entonces, mire, Excel permite trabajar con lo que son textos. Esto es un texto, esto es un número, esto es un dato alfanumérico y esto es una fecha. ¿Qué son estos en Excel? Estos son valores constantes. ¿Por qué? Porque no cambian. Esto no cambia hasta que tú decidas cambiarlo. Entonces, fíjense que cuando yo le hago un clic a una de las celdas, a las celdas que no tienen datos, aquí en la barra de fórmula no nos muestra nada. Pero en cambio, si yo le hago un clic a la celda donde está el valor 600, que es la celda B2, el cuadro de nombre me lo dice, pero independientemente también apréndase los nombres de la celda. Es decir, si yo te digo, mira, donde está el dato cuenta 500, ¿cuál es el nombre de esa celda? Bueno, esa se llama C2. Y donde está la fecha, que es esa, bueno, esa es la celda D2. Todos pertenecen a la misma fila. Todos pertenecen a la misma fila. Entonces, lo único que vamos cambiando es de columna. Entonces, señores, prueba no se escribe así. ¿Cómo nosotros podemos corregir ese dato? Cuando usted se haya equivocado en algún tipo de dato, mira, no era tal valor, ahora es tal valor, mire, ese texto no va así. Entonces, simplemente tú le haces un clic a la celda que tiene el dato y te va aquí a la barra de fórmula y corrige el dato. Entonces, te va aquí a la barra de fórmula y corrige el dato. Prueba se escribe así. Bien, entonces, ¿cómo validamos el nuevo dato? Simplemente, si tú pulsas la tecla Enter o le haces un clic a este botón, ese cotejo que se utiliza para introducir el dato en la celda, es válido. Entonces yo le voy a hacer un clic a ese botón. Entonces, cuando le hice un clic a ese botón, ya la celda me adoptó el cambio. Esta es la manera. Suponte tú que no eran 600, que eran 6000. Entonces tú le haces un clic aquí, te va a la celda y desde ahí tú cambias el dato por el dato correcto. O sea, hace el cambio. Simplemente ahora no tenemos 600, tenemos 6000. Pero fíjese lo siguiente. ¿Cómo Excel alinea lo que son los textos? Excel alinea los textos a la izquierda. Y mire cómo Excel alinea lo que son los números a la derecha. Esa es una forma de Excel que tú puedes cambiar cuando tú quieras. Pero es así como Excel trabaja. Los textos los alinea a la izquierda, los números a la derecha. Pero, ¿qué tal este dato aquí? Este es un dato alfanumérico. Cuenta 500 es un dato alfanumérico. Está compuesto por letra y por número. Pero entonces Excel le da un tratamiento como un texto. A pesar de que aquí hay números, pero le da un tratamiento como un texto. ¿Por qué? Porque ese dato alfanumérico está alineado a dónde? Hacia la izquierda. Bien, entonces mira en la fecha. La fecha le da un tratamiento como un número. A pesar de que aquí tenemos lo que es el símbolo de slash. Bien, o el símbolo de división. Entonces, señores, es así como nosotros trabajamos en nuestra hoja de cálculo. Y no es difícil aprender lo que son hojas de cálculo. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, vamos a conocer un poco lo que son los formatos en Excel. Pero para tú cambiar los formatos, simplemente te vas a esta pestaña que dice General. Y aquí tú vas cambiando el formato que tú quieres darle a lo que son los números. Formato numérico, formato de moneda. Formato general, como ahí dice, sin formato específico. ¿Ven? Es decir, yo puedo tener aquí yo puedo tener un 900, aquí yo puedo tener 1200 y aquí yo puedo tener el valor 1500. Entonces, simplemente me equivoqué aquí y le puse este símbolo. Entonces, si tú le haces dos clics dentro de la celda, también te permite el cursor de texto, te permite activar el cursor de texto. O también, si tú presionas la tecla de función F2, también permite activar lo que es el cursor de texto. Es decir, que no necesariamente tú tienes que ir a la barra de fórmula para corregir el dato. Este es otro método que le estoy ofreciendo. ¿Cómo? Simplemente tú le haces dos clics y aquí ya te activa lo que es el cursor de texto. Bien, entonces yo le voy a hacer un clic a la celda que tiene el valor 900.
y me voy acá y le voy a dar el formato. Le voy a dar el formato que se llama... Le voy a dar el formato que se llama el formato numérico. Simplemente le hago un clic y mire cómo nos muestra, cómo se mostrará la celda cuando tenga un formato numérico. Le hago un clic y mire, ya esa celda adoptó que tiene el formato numérico. ¿Cómo tú te das cuenta del formato? Aquí, en esta pestaña. Entonces le voy a hacer un clic a la celda que tiene el valor 1200 y ahora le voy a dar el formato moneda. Mire cómo se mostrará la celda cuando tenga el formato de moneda. Oye, ok. Y ahora vamos a conocer otro formato que se llama estilo millares. El estilo millares se utiliza para que las cantidades no cuando pasen, sobre todo cuando sean igual a 1000 o mayor que 1000, entonces que nos separe por coma. Simplemente le hacemos un clic y ya. Entonces simplemente le hacemos un clic y punto. Entonces, señores, estos son los formatos que trabajamos mucho en Excel para cuando estamos trabajando con números, con valores. Entonces, formato numérico, formato de moneda y formato estilo millares. Bien, entonces, estos formatos son los que solemos utilizar bastante. Entonces, este otro formato lo vamos a conocer ahorita, lo que es el estilo porcentual. Y ustedes van a ver cuándo vamos a utilizar el estilo porcentual. Vamos a ver ahora el uso de estos botones. Este botón permite aumentar el decimal y este disminuirlo. Es decir, señores, nosotros podemos utilizarlo para redondear cantidades o valores. Es decir, si yo tengo 3.4 y tengo 3.5, o bueno, vamos a poner 4.5 y tengo 6.7. ¿En qué valores de eso se redondea? Hay una regla del redondeo que dice que se redondea la cantidad cuando es igual al punto 5 o mayor del punto 5, es decir, que en 3.4 no se redondea, por tanto eso equivale a ¿cuánto? A 3. En 4.5 se redondea, entonces ¿cuál es el siguiente valor después del 4? El 5. Ahí se redondea. 6.7 pasó de punto 5, sí, por tanto se redondea. El 6 ya no será un 6 sino un 7. O puede ser, por ejemplo, punto 8. Punto 8. ¿Cuál es el valor después del 6? El 7. Entonces ustedes van a ver ahora cómo nosotros podemos redondear esos valores. Seleccionamos los valores y ahora aquí está el botón que dice disminuir decimales. Pero el otro, miren lo que hace el otro, el aumentar decimales. ¿Qué va haciendo? Todos esos ceros, señores, después del primer valor decimal, después de la primera decena, o después del primer valor después del punto, todos esos ceros, señores, no tienen ningún valor. Es decir, 3.80 es lo mismo que 3.8. 4.50 o 4.500 es lo mismo que 4.5. Entonces, ¿cómo tú redondeas lo que son esos valores? Entonces, haciéndole un clic a este botón, disminuir decimales. Fíjense lo siguiente, cuando tenemos 3.4, 4.5, 6.8. Cuando tú le haces un clic, entonces mire como los valores que teníamos decimales, sí lo podemos ver en la barra de fórmula, el valor original. Pero ya el dato en la celda ya fueron cambiando por valores enteros. Es decir, que esto tiene mucha, disminuir decimales, tiene su utilidad. Pero cuando se trate de dinero, no redondee. Porque las personas que trabajan en el área de contabilidad tienen que ser muy precisos cuando cuando están trabajando con valores, con cantidades. Entonces, a pesar de que el programa te permite hacer esto, entonces cuando trabajes con dinero no redondees, lo dejas así mismo. Bien, entonces esto tiene su utilidad quizá en otro campo. Bien, ¿qué me gusta de Excel, señores? Que en Excel nosotros podemos programar
lo que son series. Es decir, la serie puede ser serie con los días de la semana, con los meses del año. Y también la serie también podemos crearlo o crear lo que se llama lista personalizada. A ver, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a escribir la palabra lunes y simplemente voy a pulsar la tecla Enter. Si yo me coloco dentro de la celda, aquí yo tengo la celda seleccionada. ¿Lo ven? Entonces ahí yo tengo la celda seleccionada. Es importante que sepan eso cuando ustedes están trabajando en Excel. Ahí la celda está seleccionada. Entonces, aquí tengo una cruz blanca y cuando me coloque aquí tengo una cruz negra. Cruz blanca, cruz negra. Entonces, cuando eso suceda, si tú rellenas hacia abajo, vas a obtener los demás días de la semana, como martes, miércoles, y cuando llegue al domingo, entonces comienza la serie nuevamente. Lunes, martes, se repite. Igualmente, si yo le doy a la derecha, voy a obtener también los días de la semana. Pero aquí va a ser a través de una fila. Entonces yo le voy a dar para acá. ¿Lo ven? Control y Z, si no lo vieron. Mire, a medida que nos vamos desplazando, mire qué va sucediendo. Está viendo ahora que se muestra martes. Y si sigo, se muestra miércoles. Si sigo, se muestra jueves. Y llegué hasta aquí. Y si le doy para allá, me dice sábado y domingo. Entonces comienza nuevamente. Cuando termine en domingo, comienza la serie nuevamente. Entonces yo le voy a dar para atrás y voy a llegar hasta viernes. Ok, esta es una utilidad, señores. Las listas en Excel o series nos permiten trabajar de una manera más, ser más productivo cuando tenemos que hacer algún tipo de trabajo. Por igual yo puedo hacer esto con los meses. Es decir, yo puedo escribir enero, me coloco aquí y cuando cambia el cursor de cruz blanca a cruz negra, relleno hacia abajo. Mira, ahí me muestra abril y voy a llegar hasta junio. Pero también se hacen con las tres primeras letras. Es decir, yo puedo escribir N. También los días de la semana puedo escribir MIE o JUE. Y también se hace. Es decir, yo escribo BIER y me coloco aquí. Y también puedo hacerlo en dado caso que yo lo quiera abreviar. También esto se hace no solamente en el idioma español, también en inglés. Si usted sabe algo de inglés, usted escribe por ejemplo en inglés Monday, tú vas a poder hacer la serie con los meses, con los días de la semana en inglés. Y también si sabe inglés, los meses en inglés también lo pueden hacer. Entonces, esta es una utilidad muy importante que nosotros podemos hacer en nuestro programa. Bien, entonces, y sería posible yo crear mi propia serie en Excel, sí. Eso es posible. Por ejemplo, si cada vez que yo escriba norte, quiero tener lo que son eh, obtener las demás direcciones como sur, este, oeste, entonces simplemente selecciono norte y relleno hacia abajo. Entonces aquí tenemos orientaciones, norte, sur, este, oeste. ¿Por qué nos parece con norte? Porque no hay una lista creada para lo que son para lo que son las orientaciones. ¿Ven? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Simplemente, para crear una lista, tú lo que debes ir a la pestaña archivo y luego aquí donde dice opciones. Para crear una lista, te vas aquí donde dice opciones y luego te va donde dice avanzada. En todas esas opciones tú vas a seleccionar donde dice avanzada. Entonces va a agarrar esta barra aquí de desplazamiento y va a bajar, va a bajar, va a bajar, hasta llegar a dónde? Hasta llegar a esta opción que dice crear lista personalizada. ¿Ve? Le hace un clic ahí. Y ahora, señores, en este cuadro, ¿qué es lo que usted observa en este cuadro? Lo que yo le decía anteriormente, que aquí están creadas lo que son
nosotros pudimos hacer series con los días de la semana y los meses, es porque ya que hay una serie creada. ¿Saben? Por ejemplo, en uno de los cursos anteriores, yo trabajé una serie con los colores azul, rojo, amarillo y negro. Eso yo lo creé. Eso para que nos facilita crear una lista. Bueno, nos permite ahorrar tiempo, en dado caso que ustedes tengan algo bastante en orden. Puede ser un listado de productos, puede ser un listado de personas. Entonces, ahí nos ahorramos tiempo tener que escribir eh, digital a cada rato lo que son los nombres. Bien, eh, bueno, no tiene que estar haciendo también a cada rato copiar y pegar de una hoja de cálculo, copiar y pegar los productos, los nombres. Entonces, esto nos facilita bastante. ¿Qué sería una desventaja, señores, de la lista personalizada? Bueno, que solamente funciona en el equipo que es creado. Es decir, allá ustedes no van a ver una lista que dice azul, rojo y negro. Azul, rojo, amarillo y negro. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen esa lista. La lista solamente funciona en el equipo donde fue creado la lista, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo voy a hacer al clic? Le voy a hacer un clic aquí donde dice nueva lista. Y ahora yo voy a crear mi lista. Entonces, mi lista va a ser norte, coma, sur. Pueden pulsar la tecla Enter si gustan también. Eso no importa. Yo lo estoy separando por coma, pero si ustedes gustan pueden pulsar la tecla Enter. Y no tienen que estar separando por coma. Entonces tengo este y oeste. ¿Lo ve? Luego que finalicemos, pues le hacemos un clic aquí donde dice agregar. Ya nosotros creamos lo que es la lista personalizada para lo que son las orientaciones. ¿Verdad? Entonces, o las zonas, norte, sur, este, oeste. Entonces, por último, ya sería hacerle un clic al botón aceptar. Y este cuadro de diálogo simplemente le hacemos un clic al botón aceptar. Ahora, vamos a ver si esto funciona de verdad. Entonces, yo voy a escribir la palabra norte. Fíjense que yo lo estoy escribiendo normal, sin mayúscula inicial y también la podría escribir en mayúscula. Como quiera funciona. ¿Por qué? Porque ya la lista está creada. Entonces, tengo cruz blanca, cruz negra. Entonces selecciono hacia abajo y ahora sí me aparece la serie. Cuando termine en oeste, entonces comienza la nueva serie. ¿De dónde comenzó la nueva serie? Norte. Oye, igualmente, si escribo en mayúscula, como quiera eso le funciona. ¿Lo ven? Entonces, aquí lo que trabajamos fue con lista personalizada. Este tipo de trabajo se llama lista personalizada o serie. Se llama serie de datos. ¿Verdad? Entonces, fíjense que ahí nos ahorramos tener que estar escribiendo tanto. Y aquellos datos que ustedes utilizan con bastante frecuencia pueden crear sus listas personalizadas. Bien, entonces señores, ya una vez terminamos de hacer nuestro trabajo, yo voy a trabajar ahora en la hoja número 2. ¿Qué yo voy a hacer en la hoja número 2? Pues en la hoja número 2 lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Déjenme aumentar el zoom del programa y lo voy a poner en tamaño, en 270. Está bien. Ok, yo voy a crear una base de datos, señores, para lo que es una base de datos, señores, de estudiantes. ¿Verdad? Entonces, simplemente yo le voy a nombrar mi escuela básica, el manantial. Yo no sé si existe esa escuela, pero me la inventé yo. Simplemente lo que vamos a poner es un listado de estudiantes y vamos a definir los siguientes campos. Los siguientes campos va a ser nombre, apellido, edad y tutor. Entonces, nombre, apellido, edad y tutor. Es decir, la persona con la que vive el niño. Entonces, esta va a ser Luisa Adames.
14 y vive con su madre. Este va a ser Marcos. Marco, vamos a ponerle un apellido, Matos, y tiene 10 años y vive con su padre. Y vamos a poner a Nicole Santos, con 12 años y vive con su tía. Bien, entonces señores, ya nosotros hemos creado nuestra base de datos. Pero ¿qué sucede con esa base de datos? Fíjense que tenemos todo muy junto. Tenemos todo muy junto. Debemos de separar o añadir filas para no tener todo nuestro trabajo junto. Por igual la columna. Si surge alguna necesidad de añadir un nuevo campo, como por ejemplo, el nuevo campo sería curso, el curso en el que está el estudiante, lo que se necesita hacer es lo siguiente. Entonces lo que vamos a nombrar es ahora, vamos a definir un nuevo campo entre la edad y el tutor. Entre edad y tutor. Entonces vamos a definir un nuevo campo que se llame curso. Entonces lo que se necesita hacer es lo siguiente. Recuerden que ahorita yo les enseñé a ustedes a seleccionar columnas. ¿Lo ven? Entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Si tú quieres añadir una columna entre el campo edad y el campo tutor, tú lo que necesitas siempre es seleccionar el de la derecha. En este caso, le hacemos un clic a la columna D. ¿Lo ves? Entonces encima tú le haces clic derecho y ahí tú tienes un comando llamado insertar. Déjenme activar el zoom. Repito, selecciono la columna D. Entonces encima hacemos clic derecho y activamos el comando que se llama insertar. ¿Qué va a hacer el comando insertar? Bueno, va a añadir una columna nueva. ¿En dónde? Entre el campo edad que ya tenemos definido y el campo tutor. Entonces, mira la donde se añadió una columna nueva. Entonces vamos a definir ahora el nuevo campo. Este se va a llamar curso. Entonces vamos a asignarle un curso. Suponte tú que este ya esté en séptimo. Bueno, aunque ya no existe séptimo, ahora es primero de bachillerato. Pero vamos a dejarlo ahí. Séptimo. Este vamos a ponerlo en sexto. Y este vamos a ponerlo en... Bueno. Será en séptimo también. Y este sería en primero. Primero de bachiller. Primero de bachiller, ¿verdad? Vamos a abreviarlo. Ok, señor, entonces, fíjense cómo se añade una columna simplemente. Tú seleccionas la columna correspondiente y luego le hacemos un clic a donde dice insertar. Si queremos eliminar una columna, señores, igualmente, suponte tú que queremos eliminar la columna tutor. Simplemente seleccionamos la columna correspondiente y aquí aparece el comando eliminar. Pero no la vamos a eliminar ahora. Eso para que ustedes lo tengan pendiente, que nosotros podemos, si insertamos columna, pues también podemos eliminar alguna columna que usted tenga. Por ejemplo, le voy a hacer un clic a la columna D, clic derecho y voy a insertar una columna nueva. Entonces, como aquí yo no tengo datos y ahora no surge la necesidad de hacer eso, yo puedo eliminar esa columna. ¿Cómo? Seleccionándola y haciéndole un clic al comando eliminar. ¿Está bien? Entonces, si ya ustedes saben añadir columnas y eliminar columnas, aquí hay una necesidad, señores, de que yo no quiero que esos datos se vean tan unidos. La escuela yo quiero que esté separado, o sea, que haya como una fila vacía aquí. Una fila vacía, o sea, una fila vacía entre el texto, entre el nombre del centro y donde dice listado, y también una fila vacía con lo que es entre el listado y la base de datos. Esto, señores, constituye lo que se llama la base de datos, que son el conjunto de datos que están interrelacionados. ¿Lo ven? Entonces,
¿Qué es lo que debo de hacer? Seleccionar, si tengo una fila y otra fila, siempre debo seleccionar cuál, la de abajo. Entonces selecciono la fila número 2 y hago clic derecho y luego activo el comando insertar. ¿Veis? Entonces, entre la columna 3, entre la fila 3 y la fila 4, ¿cuál selecciono? Siempre la de abajo. Entonces, hago clic derecho en la fila 4 y le doy a insertar. Entonces, señores, miren cómo ya yo voy logrando separar un poco los datos para que no se vea todo eso así agrupado. Como que trabaja sin orden. Bueno, entonces, así los datos se ven más, son más legibles. Entonces, vamos a conocer ahora el uso de este botón. Vamos a conocer un uso de un botón muy importante en nuestro programa de Excel que se llama combinar y centrar, que es este botón que ustedes están viendo aquí. ¿Qué es lo que hace ese botón que se llama combinar y centrar? Bueno, es lo que hace que combina todas las celdas y la agrupa en una sola. Y finalmente centra el dato. O sea, utiliza este comando que se llama centrar. Eso es lo que hace combinar. Todas las celdas la agrupa en una sola y centra el dato. ¿Ven? Entonces ustedes van a ver ahora lo siguiente. ¿Dónde comenzó mi trabajo? ¿En qué columna? En la columna A. ¿Y dónde terminó? En la columna E. ¿Ven? Entonces yo voy a seleccionar desde aquí hasta el final, hasta la columna E. No tienen que seleccionar la fila completa, señores. No tienen que seleccionar, no. Tú lo que te colocas aquí y seleccionas hasta llegar a la parte final de estos datos. Entonces, le hacemos clic al icono combinar y centrar. Entonces, mire lo que sucedió con combinar y centrar. La celda A1, B1, C1, D1 y E1 la agrupó toda en una misma celda. Entonces, este comando es muy importante cuando ustedes tengan algún tipo de necesiten, por ejemplo, hacer algo como esto. O sea, todo, para que tus datos se vean centrados. Entonces tú puedes combinar y centrar toda la celda, la agarra y la agrupa en una sola. Bien, entonces vamos a poner esto bonito. Este es lo que se llama el color de fuente. Entonces el color de fuente tú puedes cambiarlo por un color de fuente deseado. Bien, vamos a elegir este. Simplemente le hacemos un clic y el tamaño de la fuente vamos a aumentarla. Entonces el nombre del centro tiene que destacar. La puse ahí en tamaño 18. Incluso también podemos cambiar el tipo de fuente si así usted lo quiere. Mire, yo voy a elegir este tipo de fuente que se llama Arial. ¿Lo ven? Entonces, yo voy a seleccionar ahora los campos. Voy a seleccionar los campos y lo voy a poner con un color de relleno. Entonces, ¿dónde cambiamos el color de relleno? Aquí en este botón. Y vamos a poner este azulito. ¿Vieron? Entonces, nosotros vamos a seleccionar nuevamente los campos y vamos a poner el estilo que se llama negrita. Le hacemos un clic. Entonces, miren, ¿qué formato le dimos a nuestros datos? Tiene un color de relleno azul y le activamos lo que es la negrita. Entonces, hay un formato que podemos, bueno, así mismo como ustedes están viendo esa celda que se ven transparentes, señores, esa es la forma como Excel nos la muestra de manera visual, o sea, por pantalla. Pero esta celda, estas cuadrículas, esas líneas, son transparentes a los usuarios, a nosotros los usuarios. Eso es solamente para que trabajemos de una forma cómoda y nos orientemos. Entonces, hay un formato que solemos utilizar para aplicarle lo que son bordes a nuestro trabajo. Entonces, ¿qué se encuentra aquí? Aquí se encuentran todos los estilos de borde. Aquí se encuentran todos los estilos de borde que podemos trabajar. Por ejemplo, borde inferior, borde superior, izquierdo, derecho, sin borde. Si usted no quiere que su trabajo, si ya usted le ha aplicado algún borde, a su trabajo le ha aplicado borde, y tú no quieres que tenga borde, pues tú lo puedes quitar cuando guste. ¿Dónde? Donde dice sin borde.
Entonces, en este caso, como ya yo voy a seleccionar mi base de datos, entonces, déjenme quitarle lo que es el zoom. Bueno, voy a seleccionar mi base de datos. Señores, cuando ustedes apliquen borde, no hagan esto. Algunas personas cuando van a aplicar borde seleccionan todo y le ponen borde a todo. Entonces le hacemos clic al icono borde y luego dice todos los bordes. Eso, señores, eso para allá no lleva borde. Eso no lleva borde. ¿Qué es lo que usted podría ponerle borde solamente aquí, a esta parte que constituye los datos o la base de datos? Que son los registros, que son los campos principales y los registros. Estos se denominan de la base de datos. Estos se denominan campos. ¿Por qué campo? Un campo tiene un tipo de datos en específico. Fíjense que la palabra no, que el campo nombre solamente tiene un tipo de datos. ¿Qué tipo de datos? Texto. El campo de datos, ¿qué tipo de datos tiene? Números. El campo curso, ¿qué tipo de datos tiene? Datos alfanuméricos. Porque tiene números y tiene textos. ¿Lo ven? Entonces, simplemente si necesitamos quitar los bordes a nuestro trabajo, seleccionamos la base, seleccionamos todo lo que tiene borde. Todo lo que usted le aplicó borde. Y aquí aparece el icono que se llama sin borde. Míralo ahí, sin borde. Entonces, vamos a hacer objetivo. Lo que vamos a seleccionar nuestra base de datos y luego al icono que se llama borde, perdón, todos los bordes, el que vamos a activar. ¿Ven? Entonces, ¿qué tal ha quedado nuestro trabajo? Ahí está en tamaño 11, este tamaño 11 es muy diminuto. Ustedes lo pueden ver muy grande porque yo tengo el zoom en 270, pero cuando lo mandemos a imprimir eso se va a ver muy diminuto. Vamos a seleccionar esto y vamos a ponerlo en tamaño más grande. Tamaño 14. Y este también vamos a ponerlo en tamaño 14. Bien, el nombre del centro ya está en tamaño 18. Y es lo suficientemente grande como para verse. Pero si usted gusta puede darle un numerito más, por ejemplo como tamaño 20. ¿Lo ven? Entonces, señores, ya ustedes vieron la forma de cómo trabajamos en nuestro programa de Excel. Lo que hicimos fue que creamos nuestra base de datos y simplemente, pues, ya ustedes saben. Ahora, si surge la necesidad de añadir estudiantes, pues tú lo vas añadiendo aquí debajo. Y si hay un orden, mira, este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3. Entonces, lo que se necesita hacer es lo siguiente. Entonces, tú seleccionas la fila correspondiente y simplemente le hace un clic al botón insertar cuando necesita añadir o agregar un estudiante antes de una lista o si tenía un orden como le decía anteriormente. Entonces, simplemente si me sucedió esto, yo puedo eliminar la fila 7. Asimismo, como yo le enseñé ahorita, añadir columnas y eliminar columnas, también podemos insertar columnas y también, insertar filas y eliminar filas. ¿Lo ven? Entonces, esta es la manera como trabajamos en Excel. Algo muy importante, ¿cómo ordenamos datos en Excel? ¿Cómo ordenar datos en Excel? Entonces, ustedes van a ver cómo se pueden ordenar datos en Excel. Mire, para ello, desde la ficha inicio o pestaña de inicio, aquí hay un icono muy importante que se llama ordenar y filtrar. Deben de aparece ese icono AZ y le aparece al lado un embudo. Entonces, miren, este es el icono. Estas son las opciones que podemos, el criterio por el cual podemos ordenar. Podemos ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Pero estos datos, señores, que están aquí, no son números para estar ordenando de mayor a menor y de menor a mayor. Estos son textos. Entonces, pero esta es la forma como este programa lo maneja. Es decir, cuando tenemos trabajo de este tipo, señores, ¿qué va a suceder ahí? Va a ordenar por el primer campo, por el campo que se llama nombre. Y si te piden que ordenes, mira, yo quiero que tú me ordenes esos datos
en orden alfabético. Pues entonces ya esta lista, señores, eh, ya está ordenada. ¿Ven? Entonces, si la ordenamos nuevamente, ustedes no van a notar los cambios. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque L va primero antes que la M y la N, y la M va antes que la N. Pero, ¿qué tal si nosotros cambiamos eso? Ok, ¿qué tal si nosotros cambiamos eso? Vamos a cambiar eso. Si en vez de Luis aquí ponemos, por ejemplo, a César. Aquí vamos a poner a Abel. Y aquí, bueno, podemos dejar a Nicolai. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de ustedes ordenar datos, tienen que seleccionar la base de datos. Tienen que seleccionar. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? Yo estoy seleccionando. Desde ahí hasta donde llega mi lista. Una vez los datos están seleccionados, nos vamos al icono, ordenar y filtrar. Y miren donde podemos, ahora no aparece como ya él detectó lo que son nombres, lo que son textos, entonces ahora nos está diciendo que si queremos ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, entonces vamos a ordenar de la A a la Z. Si nosotros ordenamos esos datos, entonces Abel debería ser el primero, después César y por último Nicole. Entonces le hacemos un clic, ordenar de la A a la Z y mire, aquí cambia el orden. Le quité el zoom para que puedan verlo mejor. ¿Lo vieron? Entonces, aquí tú lo que hiciste fue que ordenaste los datos. Pero ¿qué campo el toma principal? Este campo. El campo que se llama nombre, cuando tenemos nuestra base de datos así creada. ¿Lo ven? Entonces, si seleccionamos nuevamente y le hacemos un clic al icono ordenar y filtrar y decimos de la Z a la A, entonces ahí cambia. Primero Nicole, después César y por último Abel. ¿Lo vieron? Ok, entonces, y si yo quiero ordenar por el campo de edad, organizar mi listado de estudiantes por edades. Ah, bueno, ¿cómo lo quiero organizar? Desde los que tienen menos edad hasta los que tienen mayor edad, o viceversa. Entonces, todo surge la necesidad. Yo quiero de los que tienen menos edad hasta los que tienen mayor edad. Entonces, lo que yo voy a seleccionar, mi base de datos. Y aquí hay un icono, señores, que se llama orden personalizado. Aquí hay un icono, déjenme mostrárselo en grande. Aquí hay un icono que dice orden personalizado. Tú le das un clic a ese icono y te va a aparecer este cuadro de diálogo. Ok. ¿Cuál es el campo que el programa estaba ordenando los datos de manera predeterminada? Por el campo nombre. Tú lo que necesitas hacer es cambiar, seleccionar el criterio del campo que tú quieres ordenar. En este caso es la edad. Aquí no tenemos que cambiar nada porque estamos trabajando con valores. Pero en este criterio de ordenación, aquí tú vas a seleccionar cómo tú deseas que se ordenen los datos, de menor a mayor o de mayor a menor. De menor a mayor, desde los estudiantes que tienen menor edad a mayor edad. Y de mayor a menor significa de los datos que tienen mayor edad a los que tienen menor. O sea, vamos a ordenarlo, los que tienen menor edad hasta los que tienen mayor edad. ¿Vieron qué fácil? Ahorita no lo podíamos hacer porque estaba predeterminado. El programa toma por lo regular la primera columna de nuestra selección de datos y por eso no podíamos hacerlo. Entonces ahora estamos seleccionando que es por el campo edad y vamos a ordenar esos datos de esos estudiantes, pero de los que tienen menor edad hasta los que tienen mayor edad. Entonces, luego le hago un clic al botón aceptar. Entonces, déjenme quitarle la selección. ¿Se están ordenando por el campo nombre? No, porque César debería ser el segundo y Nicola tercera. Lo que se están ordenando es los datos por el campo edad. ¿Ven?
Entonces, la de menor edad, el de menor edad es Abel, el segundo Nicole, la segunda Nicole y el tercero César, que tiene 2, que tiene 14. Bien, entonces, esta es la manera como nosotros podemos ordenar datos, que es muy importante que ustedes sepan eso. Ordenar datos en Excel. Otra manera, señores, más fácil. ¿Hay algún otro método más fácil sin tener que dar tanto paso? Sí. Tú lo que simplemente te colocas en el campo edad y aquí aparece el icono que dice ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Entonces yo quiero ordenar desde los estudiantes que tienen mayor edad a los que tienen menor edad. Entonces como yo tengo colocado aquí el cursor, aquí, en el campo edad, yo le hago un clic a este icono, ordenar y filtrar, y elijo el criterio. Si lo quiero de la A a la Z, que es en orden ascendente, o de la Z a la A en orden descendente. Entonces simplemente le hago un clic donde dice de la Z a la A. ¿Notaron eso? ¿Cambiaron o no cambiaron cambiaron o no cambiaron los registros? Claro, porque eh, ahora yo estoy ordenando por el campo edad, pero para aquellos estudiantes que tienen mayor edad, hasta los que tienen menos. También si yo me coloco aquí y le digo ahora de menor a mayor, también por igual cambia. Oye, no necesariamente tengo que colocarme aquí. Si tú te colocas en ese mismo campo, él sabe cómo ordenar sus datos. Entonces, esta es una forma más fácil de cuando ustedes quieran hacerlo. Hay quienes también cuando van a ordenar datos hacen lo siguiente, solamente seleccionan esta parte. Entonces, miren, si yo selecciono esta parte y ahora le hago un clic donde dice ordenar de la A a la Z, me va a aparecer este cuadro de diálogo. A ver, entonces algunas personas utilizan este método, seleccionan los datos aquí. Cuando seleccionan el criterio, entonces aquí le aparece algo así. Microsoft Excel ha encontrado datos junto a la selección. Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. ¿Qué queremos hacer? Entonces ahí te aparecen dos opciones. Ampliar la selección o continuar con la selección actual. Si lo dejamos aquí en la ampliar selección, simplemente mire cómo está la orden. Primero Abel, después Nicole y después César. Entonces le voy a hacer un clic al botón ordenar. Y si se ordenan, si se ordenan los datos. Pero esa no es la forma correcta. La forma es como yo le enseñé. ¿Lo ven? También igualmente si te colocas aquí y le haces un clic, bueno, no importa, en cualquier área del campo nombre. Si te colocas aquí y le indica, mira, yo lo quiero ordenar bueno, ya se ordenaron orden alfabético por el campo nombre. Bien, entonces continuamos. Vamos ahora a trabajar con lo que son, bueno, vamos a aprender ahora el uso de este comando antes de trabajar con las fórmulas. Mire, señores, este botón que ustedes ven ahí que dice AB y tiene una flecha orientada hacia la derecha, ese botón se utiliza para cambiar la orientación de los datos en la celda. Es decir, nosotros podemos hacer que el texto gire dentro de la celda. Mire, en forma ascendente, ahí el texto va a tener un ángulo de 60 grados. Aquí de 270 grados. Aquí el texto se va a mostrar así de la manera vertical. Entonces, todos estos son formatos que nosotros podemos cambiar la orientación del texto en la celda. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, ustedes van a ver. Ok. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar los campos. Voy a seleccionar los campos. Y le voy a hacer un clic a este icono. Y le voy a indicar en ángulo ascendente. ¿Vieron eso?
ángulo ascendente. Mire cómo se muestran los datos dentro de la celda. Ahí usted giró el texto. Bien, ahí tú giraste el texto. ¿Cómo tú le quitas eso? Simplemente le haces un clic al mismo icono y mira el icono que se ve resaltado. El icono que se ve resaltado, que ustedes están viendo aquí, es el icono que está activado. Están viendo que tiene un cuadrito de color verde, entonces si tú lo quieres quitar, le haces un clic al mismo botón y ya se desactiva. Igualmente, tú puedes elegir, por ejemplo, otro formato. Por ejemplo, este que dice texto vertical. Ahí sí la fila va a ampliar bastante. Vamos a agarrar la barra de desplazamiento y miren. ¿Y por qué no lo hizo con nombre? Seguro fue que yo no seleccioné la celda que tenía el dato nombre. Pero mira con lo demás y mire cómo se ven. Es decir, que esto sería necesario, este formato, si ustedes van a trabajar como una especie como de maletín, o sea, de boletín de nota. ¿Sabes que los boletines de nota, eso que utilizan en la escuela, colegio, tienen texto girado, texto para acá, texto para allá? Entonces ahí pueden hacer una especie de sus boletines con este formato que se llama orientación. Bien, entonces vamos a conocer ahora el uso ya de otro comando que se llama ajustar texto. Hay un formato que se llama ajustar texto y eso sucede cuando el dato es muy largo y no cabe dentro de la celda. Y ustedes van a ver ahora eso. Es decir, yo me voy a colocar para acá ahora y yo voy a escribir ventas, año 2020. Entonces, venta año 2020. Simplemente, ya yo escribí el dato en esta celda, ¿verdad? Entonces, ustedes están viendo que ese dato es muy largo. Por tanto, ¿en cuántas celdas está abarcando ese texto que yo escribí? Bueno, visualmente pudiera ser que se está viendo, se visualiza, el cuadro de nombre nos está diciendo la celda G6 y H6. Pero no, señores, en realidad nuestro dato es muy largo y lo que se está mostrando es la celda G6. ¿Qué yo puedo hacer en este caso para yo reducir ese dato y que no me ocupe tanto espacio hacia la derecha? Entonces, para eso existe el botón aquí que se llama ajustar texto. Para eso existe el botón aquí que dice ajustar texto. Tú le das un clic y mira cómo el dato se visualiza en una misma celda. Ya no se visualiza cortando para allá. Entonces, ¿cuándo tú vas a utilizar eso? Cuando tú necesites ganar espacio de una celda, cuando el dato es muy largo. Entonces, si tú le quitas ajustar texto, mire cómo se verá el dato. Como si fuese abarcando dos celdas. Pero en realidad, esta es la celda G6. Entonces le voy a hacer un clic a ajustar texto. Y ahora mi dato se muestra. Se redujo. Y aquí está poniendo un texto y aquí poniendo un texto. Aquí está poniendo los datos, aquí otro dato. Pero dentro de una misma celda. O sea, el mismo programa te explica la función. Los programas de Office, señores, son intuitivos. Tú llevas el puntero y él te dice lo que hace ese comando. Dice, ajusta especialmente largo. Ajusta texto especialmente largo en varias líneas para poder verlo todo. Eso es lo que hace ese comando. Bien. Entonces, vamos ahora a trabajar con fórmulas. Ok, entonces me voy a la hoja 3. Pero antes de eso, les voy a enseñar ahora a trabajar con la etiqueta de hoja. Para que aprendan a trabajar con la etiqueta de hoja.
Bueno, aquí yo empecé la hoja 1, empecé inicialmente enseñándole a ustedes cómo es la forma de trabajar de Excel. Entonces, en la hoja 2 lo que hicimos fue ¿qué fue lo que hicimos? Un listado de estudiantes. Entonces, a ese listado, a esa hoja que dice que tiene ese trabajo, yo le puedo cambiar el nombre. ¿Cómo? Haciéndole clic derecho encima de la hoja y aquí está la opción que dice cambiar nombre. Tú le das un clic y cuando esto suceda, ahí nos va a mostrar la selección del texto. ¿Para qué? Para que usted introduzca el nuevo nombre. Entonces esta se va a llamar listado. Listado es para no hacer texto muy largo para que no se extienda. ¿Ven? Pero también tú puedes hacer dos clics en la etiqueta y ahí también te permite seleccionar. ¿Ven? Simplemente tú haces dos clics y lo cambias por el nuevo nombre. Entonces esta se va a llamar fórmula. Aquí lo que vamos a trabajar es con fórmula. Bien, entonces si ustedes no saben trabajar con fórmula, ahora aprenderán a trabajar con fórmula. Entonces, esto se va a llamar, vamos a ponerle un colorcito bonito, colorcito verde. Vamos a ponerle trabajo con fórmulas. Entonces, acá vamos a ponerle un poquito grande. Y déjenme ver qué tal. Ok, trabajo con fórmula. Bien, señores, entonces lo que vamos a trabajar ahora es con fórmula. ¿Qué son las fórmulas? Las fórmulas son relaciones que establecemos entre los nombres, entre referencias de celda o nombres de celda. Se utilizan para las fórmulas, nos ayudan para la toma de decisiones, ¿verdad? Luego que usted plantea un cálculo, usted necesita resolver esos cálculos para obtener ¿qué? Para obtener resultados. Y los resultados los obtenemos a través de lo que son ¿qué? Las fórmulas. Entonces las fórmulas es la columna vertebral de lo que son nuestros cálculos en Excel. De lo que son nuestros cálculos en Excel. Entonces, yo voy a nombrar que esta base va a llamar S, esta se va a llamar T. Y ahora voy a nombrar un campo que se va a decir S más T. Aquí yo voy a nombrar el número 2, número 4, número 6 y número 8. ¿Lo ven? Vamos a poner esto un poquito más grande. Déjenme aumentar el zoom. Ok, ahí tenemos un zoom bien, 260. Señores, miren, vamos a trabajar con fórmulas básicas primero. Vamos a hacer las operaciones básicas, sumar, restar y después dividir. Multiplicar y por último dividir. Entonces, aquí nombré mi campo. Voy a seleccionar, le voy a hacer un clic aquí a central. Voy a seleccionar y le voy a hacer un clic al icono central. ¿Ven? Entonces, estos son los valores de S y estos son los valores de T. ¿Qué me está indicando esta leyenda? Esta leyenda me está indicando de que sume los valores de S más los valores de T. Entonces, ¿cómo yo hago ese procedimiento? Bueno, esto no se trata de hacerlo manual. Es decir, 2 más 4 son 6. 6 más 8, 14. No se trata de hacerlo así, porque mentalmente yo sé que ustedes lo resuelven. Eso no se resuelve así. Ahí tú no has hecho nada. Ahí tú no has aplicado fórmula. Tú lo que simplemente introduciste el valor 6 y el valor 14. Tú lo que lo pusiste manualmente, tú no has hecho nada. Entonces, para eliminar un dato de una celda, simplemente lo seleccionamos y presionamos la tecla Delete o la tecla de suprimir en español. Entonces, toda fórmula empieza por el símbolo de igual. Toda fórmula empieza por el símbolo de igual. ¿Lo ven?
Entonces, es el símbolo de igual. ¿Lo ven? Entonces, tengan eso en cuenta, que toda fórmula empieza por el símbolo de igualdad o de igual. ¿Por qué sucede eso? Bueno, déjame quitarle esto entonces. El símbolo de igualdad, para que lo tengan en mente. Ok, entonces presiono Shift igual. ¿Qué sucede si no tengo el símbolo de igualdad? Vamos a buscarlo. Déjenme buscar un teclado en pantalla. Vamos a buscar un teclado en pantalla. Bueno, aquí tengo un teclado en pantalla. Bien, señor, aquí tenemos un teclado en pantalla. ¿Cómo usted activa el símbolo de igualdad? Simplemente presionando esta tecla que se llama la tecla Shift, que son unas teclas que están tanto a su mano derecha, a su mano izquierda como a su mano derecha. Tú la presiones y presiona el 0 y ahí va a obtener el símbolo de igualdad. Puede que tú no tengas el símbolo de igualdad porque esto tiene que ver mucho con qué, con el idioma que tenemos configurado en nuestro teclado. Entonces, si tú te fijas en tu barra de tarea, aquí hay una opción que te puede que te diga ING o diga ESP. Entonces, aquí tú puedes cambiar el idioma de tu teclado. Entonces, los teclados, este prototipo de teclado está en inglés. Los teclados en inglés no vienen con ñ, vienen con punto y coma. Donde va la ñ es un punto y coma. Entonces usted intenta presionar la tecla Shift y luego el 0. Si no le funciona, entonces presione Shift y la tecla siguiente. Que es probable que te aparezca el símbolo de igualdad. Bien. Entonces, vamos a hacer ahora lo siguiente. Una vez conocido esto, seguimos trabajando en nuestro programa de Excel. Entonces, digo Shift 0. Ahora bien, el valor 2. ¿Cuál es el nombre de esa celda? Eso es una referencia de celda. Entonces, el valor 2 pertenece a la celda A4. Están viendo que cuando yo puse manualmente A4, le aparece un cuadrito de color azul. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí lo que tenemos es una referencia. Es decir, el nombre de una celda en la hoja de cálculo que se llama una referencia. ¿Ven? Entonces voy a utilizar ahora el operador de más. ¿Por qué? Porque voy a sumar. Ahora, el valor 4, ¿a qué celda corresponde? A la celda B4. Mire que el cuadrito se puso de color rojo. O de color rosado. ¿Lo ven? Entonces, señores, con las fórmulas lo que establecemos son relaciones. ¿Qué son las fórmulas? Las fórmulas son relaciones o artificios que relacionan lo que son referencias o nombre de celda, operadores. ¿Lo ven? ¿Qué operador estamos utilizando? Operador de igualdad. Estos son operadores de comparación. Puede ser el de igualdad, el de mayor, el de menor, mayor o igual que, menor o igual que. Entonces, aquí estamos utilizando operadores aritméticos. El símbolo de más. El símbolo de restar, el símbolo de la rayita. El símbolo utilizado para multiplicar en computación es el símbolo de asterisco. Y el símbolo utilizado para dividir en computación es la barra o slash. Entonces, señores, ya yo terminé de hacer mi fórmula. Entonces, ¿con qué tecla yo valido? ¿Con qué tecla yo valido ese resultado? Pulsando la tecla Enter. O la tecla Intro. También se le llama la tecla Intro. Puede ser de su teclado numérico o la tecla Enter. Bien, la tecla más gruesa o más ancha de tu teclado. Entonces, Profe, sí, perdón. sí. Hay algo que no entendí. ¿Por qué se suma o sea, A4? ¿Qué te dice la leyenda? ¿Qué te está indicando la leyenda? Que tú tienes que sumar los valores de S más los valores de T. Porque aquí eso es lo que te está indicando, que resuelva esta suma. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos
horizontalmente. Estos dos valores debemos sumarlos y estos otros dos valores debemos sumarlos. Entonces, ¿tú aplicaste una fórmula correcta? Sí, aplicamos una fórmula correcta. ¿Por qué? Porque ahí nosotros no introdujimos los valores directamente, sino que la barra de fórmula me está indicando, ahí se usó una fórmula. También, si hacemos doble clic a la celda, podemos visualizar la referencia de celda. Ojo, cuando usted haga doble clic, trate de no hacer de seleccionar otra celda, porque si selecciona otra celda puede que le cambie el resultado. Entonces, cuando ya tú hayas visto la fórmula aplicada, pues tú puedes presionar la tecla escape y ya ahí no te muestra nada. Bien, entonces, ¿quién de ustedes me ayuda a hacer la siguiente? La siguiente suma. Entonces, en ese caso, se haría A5 más No, B8. exacto. No. A5 tú ibas bien. ¿Por qué? Porque el valor 6 está en la celda A5. Pero tú no puedes decir B8 porque nuestros datos siguen la misma fila, en la fila 5. Entonces, tú dices ahí A5 más B5. No puede ser B8, no puede ser B8 porque seguimos trabajando en la misma fila. De hecho, Perdón, A8, perdón, A8. no, A8 no puede ser A8. Tú ibas bien, A5 porque el valor 5 está en la celda B5. Ajá. ¿Y el 8 en qué celda está? En la B, ¿B qué? B8. B8 no. El valor 8 en qué celda está? Seguimos en la misma fila. Míralo ahí, la fila 5. Ok, 5. Entonces B5. Entonces, empleamos la fórmula igual. Decimos A5. Y mire cómo nos muestra la referencia de la celda donde está el valor 6. Entonces, ahora vamos a utilizar el operador. Seguimos sumando. Ahora, el valor 8 pertenece a la celda, a la referencia B5. Y ahí, señores, ya finalizamos nuestro cálculo. Entonces, Ahora sí, ya sí entiendo, profe. ok. Perdón. Entonces, no, pueden interrumpirme durante el proceso, no hay problema. Pueden interrumpirme durante el proceso, lo importante es que ustedes aprendan y se lleven esta experiencia. Bien, entonces continuamos. Pulsamos la tecla Enter y ya obtuvimos el resultado. ¿Lo ven? Ok. Entonces, yo voy a elegir ahora otro número, el número 3 y el número 5. Bien, entonces, hay otro método para hacer esto sin tener que estar recordando nombre de celda. Cuando ustedes apliquen fórmulas, señores, no se fijen en los números. Tengan en cuenta para que ustedes puedan hacer su fórmula de manera efectiva y sin error. No piensen los números, piensen en la referencia de celda. Por ejemplo, aquí tenemos el valor 3 está en la celda A6, el valor 5 está en la celda B6. Entonces ustedes van a ver ahora un método más fácil para que ustedes aprendan a aplicar sus fórmulas correctamente. Entonces yo voy a decir chi igual. Si yo le hago un clic al valor 3, ahí me está diciendo, mire, es la celda A6. ¿Lo ven? Ahora voy a utilizar el operador de más porque sigo sumando. Si yo le hago un clic al valor 5, me dice, mire, es la celda A6. Y ya ahí, señores, yo terminé de hacer la fórmula. Pero ahorita yo lo estaba forzando a que ustedes aprendieran los nombres de la celda. Y algunos de ustedes se confundieron con los números y lo que me decían, el valor 8, esa es la celda B8, no es B8, ese es B5. El valor 6, la celda A6, no, esa no es la celda A6, esa es la celda A5. Pero ahora, con el método que yo le estoy diciendo ahora,
que consiste en poner el símbolo de igualdad, hacerle un clic al valor que vamos en este caso a sumar, utilizamos el operador y ahora le hacemos un clic al valor, al siguiente valor. Entonces, ya ahí está hecha la fórmula, A6 más B6. Entonces pulsamos la tecla Enter. ¿Lo ven? Sí. Ok, entonces vamos ahora a restar. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar los valores de T menos los valores de S. Entonces, ¿qué cambia aquí? Aquí cambia el operador. Ya no vamos a sumar. Lo que vamos es a restar. Entonces, ¿quién me ayuda a hacer la primera? Profe, yo creo que la única que está con usted soy yo. ¿Eh? ¿La única? Que está con usted. ¿Cuántas? Ahorita habían como 4. Sí. Bueno. Sí, tú eres la única, los demás no sé, se desconectaron. Pero igualmente, seguimos con Es que por la mañana, profe, es como medio incómodo. Yo tenía una reunión hoy y cuando yo vi ayer, yo no le dije que ella puede estar. Ok. Sí, yo entiendo, pero ya por lo menos terminamos, ya las grabaciones ya están ahí. Luego usted... Sí, de todos modos, cuando yo la voy a seguir viendo porque yo le había explicado que estoy media quedada. Por lo menos ya esa fórmula yo la entiendo. Sí. Porque yo hice el curso de paquetes de Office, pero esa fórmula yo no la practiqué. Ok, entiendo. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente. Entonces vamos a hacer la primera regla. Se dice ¿Qué ponemos? A2. Ok. No. Vamos a hacerlo con el método más fácil, con el que te enseñé ahorita. Ajá. Decimos igual. Tú vienes y le haces un clic al número 2. Ajá, eso de A4 menos. ¿Tú estás segura? No puede ser, no puede ser la celda que tiene el 2. ¿Qué es lo que te está indicando primero? Dígame. O sea, que si tú estás segura de que es empezando por el 2, no. Aquí te está indicando lo que hay que hacer. Resta todo lo de T menos todo lo de S. Y tú empezaste por restar lo de S menos lo T. Y empezamos mal. Entonces, igual. El primer valor de T, que es el 4. Porque aquí te está indicando resta todos los valores de T menos todos los valores de S. Y tú ibas a hacer lo contrario. Ok, Entonces, sí. vamos a utilizar el símbolo de menos. Y ahora le vamos a hacer un clic al número 2. ¿Ven? Entonces, si restamos 4 menos 2, eso nos va a dar un 2. Igualmente, ya. Mira, hay un método que se utiliza, solemos utilizar mucho, que es el método de rellenar. Cuando aplicamos una fórmula inicialmente, nosotros podemos rellenar esa fórmula y no tenemos que desarrollarla uno a uno. Entonces, vamos a aplicar ahora el método de rellenar. Hacemos la primera operación, ya la hicimos, que restamos este valor menos este valor. Todas estas celdas que están aquí debajo son celdas que son estas fórmulas que inicialmente aplicamos. Ahí tenemos lo que es una referencia relativa. ¿Por qué? Porque los datos pertenecen a la misma columna, a la columna A y la columna B. Lo único que va cambiando aquí son los números de la fila. Son los números de fila. Es decir, ¿qué valor tenemos debajo del valor 2? O sea, ¿qué referencia de celda tenemos debajo del 2? Bueno, esta es la celda 5, esta es la celda B6. ¿Qué tenemos debajo del 4? El 4 pertenece a la celda B4. ¿Qué tenemos? B5, B6. Entonces, mire, si tú cuando hiciste la fórmula rellena hacia abajo, ya tú no tienes que hacer la demás resta. ¿Por qué? Porque esa referencia, esta referencia ya esta fórmula inicialmente está hecha. Lo que necesitamos hacer cuando tenemos cruz blanca y nos cambia a una cruz negra, cruz blanca, cruz negra, lo que necesitamos hacer es rellenar hacia abajo. Y ya
terminamos nuestro cálculo. De hecho, todo nos dio 2. ¿Lo ven? 8 menos 6, 2. 5 menos 3, 2. Entonces, todo nos dio el número 2. No fue coincidencia. Es que todo esto le restamos y nos dio el 2. Bien. Entonces, finalmente, vamos a utilizar, vamos a practicar lo que es la multiplicación. Bien. Y para ello vamos a hacer una factura. Una factura para una papelería. Bien. Entonces, vamos a poner papelería Sánchez. Ese es mi apellido. Tú puedes crear tu papelería y le pones tu nombre. Entonces, esto va a ser una factura al contado. Entonces, esa factura va a tener lo que se llama cantidad, los campos cantidad, el campo artículo. Este va a ser el precio unitario. Yo me gusta abreviarlo y poner el precio uni. Y este va a ser el precio total. ¿Lo ves? Entonces yo voy a comprar 4 acuarelas. Vamos a ponerlo a 120 pesos. Yo voy a comprar 8 sacapuntas. Vamos a ponerlo a 30 pesos. Voy a comprar 4 grapadoras, 5 grapadoras. Hay grapadoras de diferentes tamaños, pequeña, grande, mediana. Vamos a comprar la pequeña y aquí lo voy a abreviar. Bien, entonces voy a dar a enter. Mira lo que sucede ahí. Como ese dato se salió de aquí, tú lo que necesitas es ampliar la columna correspondiente. ¿Por qué? Porque ahorita estaba así. Entonces cuando vamos a poner los datos aquí, puede que los datos que nosotros pongamos sean muy largos y aquí esa Q no, puede que no se vea. Entonces para ello tú lo que necesitas siempre es ampliar la columna correspondiente para que el dato pueda visualizarse. Bien, entonces vamos a vender la grapadora a 75. Profe, perdón. Sí. En el primer de arriba, con la multiplicación se hace igual. Con la multiplicación lo que vamos a aplicar ahora es una fórmula. Inicialmente lo que hicimos aquí fue utilizamos la operación aritmética suma y resta. Ajá, pero en la asignación hay una multiplicación, por eso le pregunto. Por eso lo que estamos haciendo ahora es una multiplicación. Lo que vamos a hacer ahora es una multiplicación. No, en el ejemplo de arriba, en la asignación, usted puso una multiplicación. Dice que P por 2. Nada, lo que cambia es que el 2 va a ser un valor constante. Por ejemplo, dice P por 2. Entonces, el 2 valor. Ajá, eso fue lo que le pregunté, que si se multiplica, o sea, la multiplicación en ese ejemplo es igual como el ejemplo de suma y resta. Exacto. Entonces, por ejemplo, déjame borrar este dato. Aquí tiene un campo que dice S por 3. Ponte tú que sea por 3. Entonces tú lo que tienes que multiplicar todos los valores de S por el número 3. ¿Y qué va a hacer el 3? El 3 va a ser un valor constante porque no va a cambiar. ¿Comprendes? Entonces, en ese ejercicio lo que tú tienes que aplicar es eso. Pero ahora continuamos con lo que es nuestra papelería. Seguimos facturando. Entonces, ahora vamos a vender el otro artículo. Déjame ver. Vamos a venderle 2 mochilas a 350 pesos. Bueno, no, eso no va aquí. Mochila. 350 pesos. Bien, ya ahí finalizamos. Entonces, lo que vamos a aplicar, aquí donde dice precio total, lo que necesitamos es sacar el total de cada una de esos artículos vendidos. Entonces, ¿qué operación aritmética vamos a utilizar? ¿Qué operación? Multiplicación. Exacto. Igual
una acuarela cuesta 120 pesos, pero yo estoy comprando 4, yo lo que quiero es saber el resultado. Un sacapunta cuesta 30 pesos, yo lo que voy a comprar 8, ¿cuál es el resultado? Para ello las fórmulas nos van a ayudar en ese resultado. Entonces, las fórmulas nos ayudan en los cálculos, como te decía anteriormente. Entonces, igualmente voy a utilizar el símbolo de igual, si igual, ahora le hago un clic a la primera cantidad y voy a utilizar el símbolo de multiplicación que se utiliza en informática, que es el asterisco. ¿Ven? Asterisco se utiliza para multiplicar, no la X. Si tú utilizas la X realizando cálculos, esa fórmula nunca te va a dar, pero nunca. Porque es el asterisco que se utiliza para multiplicar. Y este es el símbolo utilizado para dividir, el símbolo de la barra. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Le vamos a hacer un clic al primer precio unitario, que pertenece a la celda pertenece a la celda C14. Entonces, inicialmente ya terminamos nuestro cálculo. Presionamos la tecla Enter y ya tenemos que el primer resultado fue de una compra de 480 pesos. A partir de la primera, lo que debemos hacer es rellenar y ya obtenemos los cálculos de manera inmediata. Control y Z. Lo que necesitamos cuando el puntero cambia de una cruz blanca a una cruz negra, seleccionamos y rellenamos hacia abajo. Otra manera, le voy a dar control y Z para deshacer el cambio, es haciéndole dos clics. Cuando le hacemos doble clic también las celdas se rellenan. Es decir, los demás cálculos hacia abajo se rellenan. En este escenario, lo que inicialmente aplicamos una fórmula y rellenamos hacia abajo, esto es lo que se llama una referencia relativa. ¿Por qué? Porque los datos pertenecen a la misma columna. Lo único que va cambiando son las filas. ¿Qué fila trabajé aquí? En la fila 14. ¿Y qué tenemos después de la fila 14? La fila 15, 16 y 17. Bien, pero yo no sé ahora cuál es el total. Bueno, yo voy a definir ahora, le voy a hacer un clic aquí donde dice total. Voy a ponerla alineada a la izquierda. Y hay una forma más fácil de realizar los cálculos empleando una función que se llama suma. La función suma va a hacer una sumatoria de las celdas que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, yo quiero el resultado de la suma aquí, pues selecciono, me coloco a la derecha aquí. Entonces, miren el icono que se llama autosuma. Entonces tú vienes y le haces un clic a ese icono que se llama autosuma y de manera automática el programa ya selecciona por ti, por nosotros, lo que es el rango de celda. ¿De dónde a dónde va ese rango de celda? Desde D14 hasta D18. Pero aquí no tenemos ningún dato. Bueno, entonces tú lo que tienes que hacer es ser más específico y seleccionar solamente el rango que nos corresponde. En este caso, el rango que va desde la celda. Así, señores, esto es lo que se conoce como una función. La función suma lo que nos permite hacer una sumatoria de celdas. ¿Para qué? Para que usted no tenga que estar escribiendo fórmulas de manera manual. Tal celda, matar celda, matar celda, matar celda. Eso tú lo podrías hacer cuando tenga 3, 4, 5 celdas y cuando son 10 y cuando son 20. La fórmula se vuelve muy larga. Por tanto, la función suma nos ayuda a tener que escribir fórmulas muy largas. Entonces las funciones son ya fórmulas que vienen programadas con el sistema, que nos ayudan a realizar cálculos como hacer sumatoria, hacer promedio. Hay una función que se llama promedio, hay una función que se llama min, hay una función que se llama max. La función min es para buscar el valor mínimo en un rango de valores. La función max permite buscar el rango máximo o el valor mayor en un rango de valores. Y así. Entonces, yo lo que quiero saber es el resultado. Entonces, para saber el resultado, pulsamos la tecla Enter. Entonces, la compra que me hicieron de ese cliente hizo un total de 1.795.
1795, ¿lo ven? Entonces yo lo que voy a seleccionar esos datos y le voy a dar este formato, el formato numérico. Voy a seleccionar estos datos también y le voy a dar el formato numérico. Finalmente, este valor yo le voy a dar el formato de estilo millares, donde están los tres ceros juntos, que también se llama el separador de miles. Esto lo voy a poner en negrita. Voy a seleccionar ambos datos, lo voy a poner en negrita para que destaque. ¿Lo ven? Entonces vamos a poner esto bonito. A esto le voy a poner un fondo de color gris. Entonces, este es el color de relleno. Y aquí le vamos a poner un fondito de color gris. Mira. Hay gris oscuro, hay gris claro. Vamos a ponerle este fondito ahí. ¿Lo ven? Ok. Entonces, estos datos, podemos seleccionar estos datos y centrar esos datos. Le hacemos un clic. Mire cómo se ve en el centro de la celda. ¿Lo ven? Entonces, Papelería Sánchez tiene que destacarse. Por tanto, yo le voy a poner un tamaño de fuente más grande, tamaño 18. Lo voy a poner en negrita. Y déjeme ponerle este azul oscuro. Entonces, ¿dónde terminó mi campo? ¿En qué columna? En la columna D. Entonces, yo voy a seleccionar de aquí, desde la columna A hasta la columna D. Y le voy a hacer un clic al icono que aprendieron ahorita, que se llama combinar y centrar. Es decir, para que el dato pueda visualizarse dentro de una sola celda. De toda esa celda, del rango de celda desde A9 hasta D9, todos los datos se combinaron en una sola celda y finalmente se entró el dato. Entonces, déjame ver qué tal quedó nuestra factura. Ok, muy bien. Finalmente, señores, yo lo que le voy a seleccionar estos datos, le voy a aplicar un borde. Entonces le hago un clic al icono, borde, todos los bordes y ya. Puedo seleccionar esto y centrarlo. ¿Lo ven? Entonces finalmente ya yo terminé de hacer mi trabajo, hice mi factura. Y realmente, señores, aquí lo que aplicamos fórmula, sumamos, restamos, multiplicamos. No llegamos a dividir, pero si surge la necesidad de dividir, pues la división no es difícil porque tú tienes que seleccionar, tú tienes que elegir qué tú quieres dividir. ¿Lo ven? Profe, Sí. en la asignación hay lo que dice copia la base de datos dejando dos columnas a la derecha. ¿Cómo hacer? Ok, tú lo que tienes que seleccionar esos datos. Si aquí ya tú inicialmente aplicaste la fórmula, selecciona los datos y activa el comando copiar. Entonces te dice dos columnas a la derecha. Entonces contamos 1, 2, contamos 1, 2 y 3. Seleccionamos aquí, le hacemos clic derecho y le hacemos clic al comando pegar. Entonces tu trabajo aquí ya está pegado. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cambiarle los valores. Hay una opción que dice que le cambie los valores y que a partir de la primera fórmula, es decir, yo voy a quitar estos datos. Voy a seleccionar estos datos y le voy a dar a suprimir. Si yo cambio estos valores, esto va a ser un 5, este va a ser un 7, este va a ser un 8, este un 9, este un 10 o este un 12. Si yo cambio los valores de origen, entonces inicialmente empiezo a aplicar la fórmula. Inicialmente empiezo a aplicar la fórmula. Le hago un clic aquí, más esta celda, le doy a Enter. Rellena a partir de la primera. Si ya tú sabes que si tú inicialmente tienes una fórmula y rellena hacia abajo, pues vas a obtener todos los datos de manera automática. Entonces, Aunque usted pide que haga otro cálculo dejando dos columnas. Dos columnas son lo que te expliqué y ya tú lo que tienes que cambiarle ya tú lo que tienes que cambiarle son los datos de origen, o sea, los valores. Los valores. Inicialmente aplica la fórmula nuevamente y rellena a partir de la primera. Y ya ahí ya tú tienes esos datos de manera local. Bueno, sí, exactamente. Ya entiendo. Perfecto.
Entonces, bueno, está ahí nuestra clase ya. Ya finalizamos nuestra sesión de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Y son 3 tareas, señores. La primera tiene un valor de 20 puntos, la segunda de 30. Y la tercera ya estamos aplicando los conocimientos de hoja de cálculo con Excel, que fue lo que aprendimos hoy con el conocimiento que adquirieron. Bien. Entonces, si tiene alguna pregunta, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, eso, sí que ayer le dije que estaba quedada, pero hay una que yo la hice, pero la otra asignación voy a buscarla para hacerle la pregunta. Ok, es sobre la carta. Ajá. ¿Qué tiene la carta? Usted lo que tiene que empezar a hacer, No, empezar a hacer, no es. dígame, Sí, ok, yo tengo que hacer una carta en Word, ¿verdad? la carta que te está diciendo ahí, exacto, en el formato de Word. Esa es la carta que tengo que hacer, pero entonces usted me pide que tengo que agregarle. Tiene que subir 2 documentos, una carta para Roberto y una carta para Camila. Entonces, con guardar, después que tú hayas hecho la carta de Roberto, tú puedes crear la carta de Camila. ¿Por qué? Porque Y con guardar, lo que usted me, con guardar lo que con, usted me pide es que use el estilo, no, mentira. O sea, lo que yo quiero preguntarle es añadirle lo que usted me está pidiendo. O sea, dice, usa el estilo sin espacio. ok, mira, Nombre de la compañía, quién puede y mira, todo esto, mira, porque mira, Roberto no lo tiene. ok. Entonces, es para todo. Primero tú tienes que empezar a hacer la de Roberto. ¿Dónde tú encuentras el estilo sin espacio? Aquí. Donde se encuentran todos los estilos. Mira, cuando inicialmente empezamos trabajando en Microsoft Word, nos aparece el estilo predeterminado, que es el estilo que se llama normal. ¿Ven? Entonces tú vienes aquí, le haces un clic a esa pestaña y el que se llama sin espaciado, a ese estilo que yo me refiero. Ok. En la versión, eso es para que el texto no se vea tan separado. Lo que pasa es que es normal, muestra mucho espacio interlineado. Y las cartas no pueden estar tan separadas. Entonces tú tienes que empezar a hacer tu carta de donde comienza el nombre de la compañía. El nombre de la compañía que se llama Soluciones Caribe SRL. Hace tu carta, hace la de Roberto, después que ya tú tengas la carta de Roberto hecho. Entonces tú vienes con guardar como, crea la carta de Camila y le cambia los datos, como el nombre, la posición, el salario. Y ahí ya tú habrás terminado. Pero tienen que ser dos documentos en Word. Una carta para Roberto, como te decía anteriormente, y otra carta para Camila. Sí, sí, esa parte sí entiendo. Lo que no era, porque como tengo que hacer la carta de Roberto, que sí está hecha, pero entonces lo que quería saber era, por ejemplo, cuando dice resto del texto, o sea, eso es lo que quiero, todo lo que me pide ahí, lo que tengo que añadirle al texto. La parte del texto, lo que tú tienes que darle el formato. Lo que no es título. Lo que no es el nombre de la compañía, entonces el resto del texto, todo lo que va de ahí para allá. ¿Qué quiere decir comprimas ambos documentos con, qué quiere decir eso? Hay un programa que se llama WinRAR que se utiliza para comprimir. Pero de todos modos, si tú no sabes comprimir archivos con WinRAR, tú puedes utilizar la herramienta. Bueno, yo habilité la plataforma para que tú puedas subir 2 documentos, o sea, 2 archivos a la plataforma. ¿Comprende? Entonces, Ok. primero tú subes una carta, un documento y después subes el otro documento. Pero eh, hay un programa que se llama WinRAR que se utiliza, mira acá, aquí donde dice nuevo, ahí tú tienes el programa de WinRAR. Pero si tú no lo tienes instalado y no lo sabes usar, no importa. Sube los 2 documentos a la plataforma, como quiera yo lo califico. Ok. Perfecto. Claro, porque esa era mi duda. Sí, sí, es bueno aclarar las dudas. Déjame guardar, Bueno, déjame guardar este libro. Trabajo, trabajo, secretariado, trabajo con Excel.
¿Usted lo va a subir? Sí, ya yo estoy grabando, la voy a subir ahora a YouTube, a la plataforma. Ok. Bueno, Después de cómo. pues ya tú sabes, entonces nos vamos a ver. Un placer Está bien, muchas gracias, profesor. siempre. No.